Mi esposo ha llevado nuestro juego de roles demasiado lejos. Por Christian Wallis. Cuando me dijo que quería jugar a fingir, pensé que tenía algo que ver con sexo. Y lo curioso es que si hubiera sacado un disfraz de la Mujer Maravilla, le habría seguido la corriente. Nuestra relación llevaba años fría. Las respuestas monosilábicas y las conversaciones tensas se habían vuelto habituales. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para intentar arreglar las cosas. Cuando aclaró que quería fingir ser joven, sentí mucha más incertidumbre. Si se trataba de algo sexual, pensé, podría ser bastante raro. Incluso mientras me lo explicaba, seguía esperando que la conversación tomara ese rumbo. Supuse que tenía que ser eso, ¿no? Pero dijo que no era así en absoluto. Solo quería, de vez en cuando, un tiempo para comportarse como un niño. Nada raro, solo una especie de juego de roles terapéutico. Lo admito, no era lo que esperaba. Quería que le preparara el almuerzo y le diera un beso en la mejilla antes de irse a trabajar, me dijo. Quería que le diera cosas como las que se le dan a un niño, así que le preparé un yogur, un sándwich de jamón y una manzana. También había un pequeño cartón de jugo, todo bien metido en una bolsa de papel marrón. Su rostro se iluminó de alegría al verlo. La bolsa de papel marrón fue una idea mía y me dijo que era un bonito detalle. Recuerdo haber pensado que era el primer cumplido sincero que me hacía en años. Sentí una punzada de orgullo, algo inusual en mí. Después de eso lo entendí enseguida. Quería que le preparara baños y me sentara a su lado mientras jugaba. Quería pedirme permiso antes de salir a jugar al jardín. Quería espaguetis y salchichas para cenar y gelatina y helado de postre. Lo hice todo con una sonrisa. Nunca me vio mucho como esposa, pero como cuidadora. Era como si cada pequeño gesto fuera lo más importante para él. Pensé que era raro, claro, pero no sé. Esas primeras semanas fueron bastante agradables. Un día llegó a casa, tenía la tele puesta con dibujos animados antiguos de su infancia y rompió a llorar. Había comprado los DVD como una pequeña sorpresa, pero no esperaba esa reacción. Corrí a abrazarlo y nos quedamos así, acurrucados en el sofá, durante horas. Nunca había sentido esa cercanía ni esa vulnerabilidad en él, ni, bueno, en nadie que hubiera conocido. Fue confuso, pero me gustó. Siempre habíamos sido los mejores amigos y ahora pasaba más tiempo conmigo que nunca. Le importaba lo que yo decía y me prestaba atención de verdad. Una vez le horneé un pastel y se sentó en la encimera, moviendo las piernas sin parar, haciéndome preguntas todo el tiempo. Le conté la receta, cómo mi abuela la había traído consigo cuando emigró, cómo se había transmitido de generación en generación, y pude ver que no estaba fingiendo, de verdad, que le fascinó la historia. Pero las peticiones no paraban de llegar, al igual que el tiempo que dedicaba a los juegos de rol. Empezó como algo que hacía antes y después el trabajo, pero pronto dejó su empleo y sin previo aviso se convirtió en una actividad de todo el día. Como dije, era parte de la diversión y no le puse límites. Hacía lo que imagino que hacen la mayoría de los niños durante todo el día. Veía la tele, jugaba con juguetes y videojuegos, corría por ahí haciendo ruidos graciosos. También quería hacer las cosas menos divertidas, así que tuve que ponerle tareas, bañarlo, cepillarle y cortarle el pelo, darle verduras, incluso me pidió que le organizara deberes. Así que le compré unos cuadernos viejos de matemáticas e inglés básicos. Nunca fue un niño travieso, pero sí que armaba un escándalo cuando le decía que hiciera estas cosas, aunque a veces le pillaba una sonrisa pícara o un brillo en los ojos y sabía que en realidad le gustaba. Había algo intrínsecamente extraño y en realidad bastante gracioso en ver a un contable sentado allí batallando para cargar con el uno. Aún así, distaba mucho del hombre reservado y profundamente arrogante con el que me había casado. Supongo que solo intento explicártelo todo, pero no estoy segura de poder hacerlo. Hubo momentos en que me sentí mal, supongo. Toda la atracción que sentía por él desapareció por completo, pero no me importó porque no teníamos mucho sexo como marido y mujer, e incluso cuando lo teníamos no era muy bueno.
Quizás entendieras que no soy una persona sociable. Podrías comprender por qué permití que todo esto sucediera. No tengo amigos, nunca los he tenido, ni siquiera en la universidad. Su compañía, su plácida, cálida y cariñosa compañía, ejercía una especie de magia sobre mí. Creo, además, que en realidad me gustaba cuidar de alguien. En retrospectiva, probablemente debería haber adoptado un gato. En aquel entonces simplemente me gustaba el cambio de aires y siempre sospeché que había algún oscuro secreto oculto en él. Mi madre me había advertido sobre esto con los hombres y me alegraba de que no le gustara matar prostitutas. Parecía seguro, inofensivo, al menos al principio. A medida que nos adaptamos a la rutina, volví a sentirme sola, pero de forma distinta. No del aburrimiento de un día en casa intentando aparentar estar ocupada. Era más bien como estar de pie junto al océano, mirando hacia abajo. Creo que fue por cómo empezó a cambiar físicamente. Pensaba que eran cambios deliberados, cosas que hacía para parecer menos adulto. A veces me miraba y no me gustaba. Era una mirada hambrienta. De pequeña conocí a un chico que me miró así y me gustó. Pero viniendo de mi marido en pijama azul, con un chupete en la boca y un sonajero en la mano, Dios mío, casi vomito. Al caer la noche, la casa empezó a sentirse diferente, más grande y fría de lo normal. Empecé a beber sin motivo aparente, creo que en parte para relajarme. Cuando algo se rompía, me tocaba arreglarlo, contestar el teléfono o pagar las facturas. Teníamos ahorros suficientes, así que no me malinterpreten, no estábamos en una situación desesperada, pero no había nadie con quien compartir las interminables responsabilidades, y lo sentía como una pesada carga. Por la mañana tenía que seguir con mi rutina con un fuerte dolor de cabeza y los días empezaron a difuminarse. Pasaron los meses, quizá incluso un año entero. Me cuesta recordar estos sucesos con claridad y no es del todo culpa mía. Recuerdo haber pensado que estaba creciendo, pero no era así. Le pedimos zapatos nuevos por internet y eran una talla diferente a la habitual, más pequeños. Dijo que era porque quería los que tenían luces, pero de adulto usaba la talla 42 y lo que le compramos eran para niño pequeño. No sé cómo, pero le quedaron bien. Le pellizqué la punta y le dije que ya le quedarían bien cuando creciera. Recuerdo vívidamente verlo batallar para colocar un peluche en el estante más alto, pero siempre me había sacado una cabeza con su 1,90. Incluso ahora, al recomponerlo todo, encuentro pequeñas sorpresas. Siempre tuve la sensación de que si me detenía demasiado a pensar, todo pasaría de largo y me lo perdería. Incluso intentando adaptarme, me sentí como una extraña en mi propia casa. Las cosas se movían, las habitaciones cambiaban de lugar y aparecían juguetes nuevos sin que yo supiera cómo. Instalaron un columpio completo en el jardín sin que me acordara, pero al revisar, mi firma estaba en la factura. En un momento dado empezó a usar pañales y ni siquiera me di cuenta hasta que pasaron los días. Simplemente tenía sentido, ¿no? En ese momento me pareció tan natural y al recordarlo me parecía ver a mi marido como un niño, no como un hombre adulto. Había estado alimentando a un niño pequeño, abrazando a un niño pequeño, viendo a un niño pequeño jugar, pero al mismo tiempo no era nada de eso. Era mi marido, sentado allí con las piernas largas, cruzadas y migas en la barba. Una mañana me desperté con un perro y al día siguiente había desaparecido. Lo busqué durante horas, sintiendo que me volvía loca, pero efectivamente había un cuenco y comida para perros, justo al lado de la puerta de la cocina. Así que no era como me lo había imaginado. Sin embargo, no había ningún perro en la casa y en el jardín. Agotada y derrotada, fui a la habitación de mi marido para dar una última vuelta, cuando, al verlo, me invadió una extraña inquietud. No podía sacarme de la cabeza la idea de que hubiera hecho algo. Al fin y al cabo, siendo un niño, era un poco raro, ¿no? No jugaba con otros niños, no se portaba mal, apenas hablaba. Era un buen niño, sí, pero no necesariamente del todo normal. Y claro, no era un niño, era otra cosa. De pie allí,
Me di cuenta de lo extraño que había empezado a verse. Se le estaba aclarando el pelo. No solo se le caía, ojo, era suave al tacto como la pelusa de un recién nacido. Y Dios mío, el olor era como el de un bebé, pero fétido como leche agria, y se le impregnaba por mucho que lo bañara y le lavara la ropa. Había días en que sentía que me iba a asfixiar con él, y aprendí a respirar con cuidado por la boca cada vez que estábamos juntos. Sus pupilas eran enormes, demasiado grandes para esas pequeñas órbitas. Siempre había tenido los ojos muy separados, pero en una cabeza con forma de niño parecía que llevaba una máscara de Halloween, cutre con ojos de muñeca en vez de los suyos. A veces lo pillaba mirándome desde una esquina o al final de un pasillo. A veces eso significaba verlo allí de pie en la oscuridad, respirando con dificultad mientras sus hombros subían y bajaban, absorto en algún pensamiento invisible. Otras veces simplemente vislumbraba su cabeza gris desapareciendo tras una pared o una puerta en cuanto me giraba. Babeaba casi constantemente y se limpiaba el exceso con la manga, pero aún así mucha saliva acababa en el suelo. Había ocasiones en que encontraba pequeños charcos de saliva en habitaciones cerradas, a menudo justo detrás de donde yo había estado. Otras veces podía oír su respiración agitada a centímetros de mi espalda, pero nunca estaba allí cuando me daba la vuelta. Me di cuenta de que le tenía miedo y casi grité cuando, de pie en aquella habitación oscura y silenciosa, se giró boca arriba mientras dormía en la cuna. Mostró una sonrisa sin dientes y vi que se le habían caído casi todos. Y cuanto más lo miraba, más segura estaba de que ni siquiera esos eran los originales. Eran demasiado blancos, demasiado pequeños, demasiado puntiagudos para ser incisivos de adulto. En secreto esperaba estar volviéndome loca. La alternativa era, de alguna manera, aún peor. Estaba en el baño cuando sonó el timbre. Fue un chillido agudo y chirriante y pegué un brinco tan fuerte que se me cayó el teléfono. Terminé rápido y me acerqué a la ventana, con los pantalones todavía bajados. Había una furgoneta justo afuera de la puerta principal, que estaba abierta, pero no había nadie por ahí. Normalmente este tipo de problemas se solucionarían solos si dejarían el paquete en la puerta, pero algo no me cuadraba. No oía a mi marido por ninguna parte de la casa, ni pasos, ni balbuceos, ni juguetes que tintineaban o ruedas que giraban. Aquella furgoneta tenía un aspecto extraño. La puerta del conductor seguía abierta, el motor en marcha. Intenté asimilar lo que todo aquello significaba mientras bajaba corriendo las escaleras, deteniéndome solo al ver la puerta principal abierta. Una ráfaga de viento entró en la casa, llevándose consigo toda la calidez del hogar. Me vinieron a la mente imágenes de que descubrieran nuestro juego de roles, y el miedo a la humillación, a la vergüenza me invadió. Había algo más mezclado con todos esos pensamientos. Habíamos pasado tanto tiempo encerrados juntos, mi marido y yo, a salvo y lejos del resto del mundo. ¿Cómo reaccionaría ante esta intrusión? Como si respondiera a mi pregunta, alguien gritó desde la sala. Bajé corriendo los últimos escalones y abrí la puerta de golpe. Encontré a un hombrecillo temblando con una caja de cartón marrón aferrada al pecho para protegerse. ¿Qué? Tartamudeó. Lo abracé por los hombros y comencé a guiarlo hacia la puerta. No podía ver a mi esposo, pero nunca estaba demasiado lejos de mí, y no pude evitar fijarme en uno de sus juguetes favoritos tirado en el suelo. Me dejó entrar, continuó el hombre. Padecía aún. De repente se giró hacia mí y me agarró de los brazos. ¿Qué le pasa?, preguntó. Nunca había visto nada igual. No recuerdo qué dije, pero seguí empujándola hacia la puerta principal, fuera del salón y hacia la cocina. Al girar la cabeza, vi a mi marido agachándose de nuevo debajo del sofá. No era lo suficientemente alto para ser tan rápido y sigiloso, pero tenía una forma de esconderse y moverse por la casa que hacía casi imposible verlo a menos que él quisiera. «Vamos», murmuré, pero el repartidor se movía con lentitud y torpeza. Parecía que tenía la cabeza hecha un lío. «Solo era un niño», exclamó como si acabara de comprender. «Ay, no, lo asusté, ¿verdad?». Intentó darse la vuelta, pero lo detuve.
No, no, no quise asustarlo, solo su cara dejó de resistirse y sus hombros se desplomaron. ¿Qué le pasa?, preguntó. ¿Por qué me duelen los ojos? Está enfermo, respondí llevándolo finalmente los últimos pasos hasta la puerta. Lo empujé de vuelta al otro lado del umbral y me quedé de pie, jadeando para recuperar el aliento. Está muy malito, dije, reprimiendo un sollozo, una mezcla de mentira y verdad. Es una enfermedad. El repartidor parecía estar aún confundido, pero dio la impresión de haberlo aceptado. Se disponía a marcharse, apoyando un pie en el porche cuando de repente decidió que debía disculparse. «Por favor, no me denuncie», gritó y dio un pequeño respingo. No quería ser grosero. El corazón me empezó a latir con fuerza. Podía oler a mi marido. El hedor era casi insoportable. Estaba tan cerca que casi podía sentirlo. Pero no sabía dónde estaba. Necesitaba alejar a ese hombre antes de que ocurriera algo terrible. No paraba de hablar de que me había ofendido. «Por favor», dije a punto de llorar. «Por favor, márchese». ¿Lo entendió?, me lo preguntó. A veces, al recordar, veo un destello de comprensión en sus ojos. Parecía empatía. No pude estar segura porque todo se me mezcla. La sorpresa en sus ojos cuando mi esposo le agarró el tobillo es indescriptible. Ninguno de los dos esperábamos que estuviera ahí abajo. Todavía no sé cómo lo hizo, pero estaba ahí, abajo, riéndose con una voz ronca y enfermiza. Antes de que nadie pudiera decir nada, tiró con tanta fuerza que el repartidor cayó hacia atrás y su pierna desapareció en la sombra. Con una mano, el hombre, llorando, se aferró al muslo para evitar aliviar un dolor invisible, y con la otra intentó salir de entre los listones de madera. Pero mi marido siempre había sido un hombre corpulento, y ahora emanaba una extraña sensación, un poder silencioso y crepitante que lo seguía de habitación en habitación. La lucha era desigual y el repartidor gritaba y aullaba. Dejó de sujetarle una pierna e intentó usar ambas manos para tirar, empujar o arrastrarse. No sabía qué ocurría fuera de mi vista, pero su rostro palidecía y sus gritos se volvían cada vez más desgarradores. Jamás había oído a un hombre emitir un sonido así, a un hombre adulto. Fue aterrador de una forma para la que no estaba preparada. Creo que en un momento dado me pidió ayuda. Consideré llamar a la policía, pero no lo hice. Estaba tan aterrorizada que ni siquiera podía moverme. De vez en cuando se vislumbra una de las manos de mi marido con sus gruesos nudillos mientras empujaba al hombre hacia adentro. Esas manos se veían tan grandes, tan pálidas, tan profundamente enfermas. Podía oír lo que hacía, pero no me di cuenta hasta que lo procesé mentalmente, mucho después de que terminara. Pero sí, podía oír cómo crujían los huesos y algo parecido a papel rasgándose. ¿Fue una hora o solo unos minutos? No lo sé, el hombre no paraba de llorar y suplicar, y mi marido seguía tirando, y tirando, y tirando. Las escaleras empezaron a ceder, pero la madera era gruesa y resistente. La pregunta final era, ¿qué se rompería primero, la pelvis o un poste? Los gritos del repartidor me indicaron lo que él creía que sucedería. Tenía razón. Con un tremendo alarido de alegría, como un niño en su cumpleaños, mi esposo agarró con fuerza la otra pierna del hombre y tiró con tanta fuerza que se oyó un crujido repentino, y su víctima cayó inerte como un juguete sin energía. Lo que siguió fue un silencio tan denso que me lastimaba los oídos, roto solo por el leve sonido húmedo de mi esposo arrastrando el resto del hombre hacia la oscuridad. El espacio entre cada escalón no debía ser mayor a 15 centímetros, pero la fuerza bruta se impuso. Lo último que recuerdo del rostro del hombre es que estaba pálido, con los ojos desorbitados. La posición de sus brazos y piernas ya no tenía sentido. Parecía una araña aplastada. Me quedé allí un rato más, con la esperanza de oír una ambulancia o una sirena de policía, pero como ya dije, vivíamos lejos del pueblo. Para cuando me di cuenta de que nadie rescataría al hombre, ni a mí, la sangre de los escalones ya se estaba coagulando.
Mi marido seguía fuera de mi vista, riendo y aplaudiendo como un niño jugando con barro. ¡Vamos!, logré decir finalmente, hablando como la madre cariñosa que era. ¡Guarda tu juguete nuevo! Te prepararé el almuerzo. Estaba lavando los platos y mirando al patio. Me resultaba familiar, pero no recordaba dónde ni por qué. Mi marido estaba arriba y yo estaba sola. A menudo lo olía a corretear por ahí, haciendo quién sabe qué, con los pies descalzos, golpeando el suelo de madera que una vez había elegido, vestido con un jersey de cuello alto y pantalones chinos. Ahora parecía la vida de otra persona. Me costaba creer que fuera el mismo hombre que, hacía solo unos días, me había traído algo que me había sentado mal. Lo había hecho él mismo, y había estado colgado en la nevera toda una tarde, como si fuera una simple manualidad de macarrones. ¿Sería ahí donde acabó el perro?, me pregunté, pasando un paño de cocina por el mismo plato por segunda hora seguida. Un movimiento me llamó la atención. En el jardín, algo flotó más allá de los altos setos que rodeaban nuestro patio y aterrizó sin dificultad sobre la hierba crecida. Era un amarillo brillante y luminoso, como un chaleco reflectante. Por alguna razón, levanté el plato que tenía en la mano y miré alternativamente. Dios, estaba completamente loca. Era como un gusano en mi cabeza. Podía sentirlo, incluso podría extender la mano y agarrarlo si lograba concentrarme en el tiempo suficiente. Pero cada vez que cerraba mi mente a él, cada vez que empezaba a percibir la forma de esta intrusión, de esta alteración de mi propia mente, se escabullía. «Frisbee», murmuré. De repente ahí estaba. Tendría unos 9 o 10 años. ¿Cómo había llegado hasta aquí?, me pregunté. Quizás había perdido. Miraba a su alrededor como si no supiera dónde estaba. Se notaba que estaba asustado. Y se me encogió el corazón al darme cuenta de lo horrible que debía padecerle en nuestra casa. Hubo un tiempo en que me enorgullecía de mi hogar, pero ahora vivíamos en una posilga. Claro, la niña parecía asustada, pensé. Esta era la casa tenebrosa que todos los niños temían, con ventanas rotas y arbustos crecidos que asfixiaban un patio lleno de columpios oxidados y juguetes abandonados. Y esta pobre niña había perdido su frisbee. No, dije primero para mí misma, y luego una vez más a la habitación. No, pero ya era demasiado tarde. Lo oí moverse a toda prisa antes de que la casa quedara en silencio. Desde fuera, la chica empezó a decir algo, un saludo tal vez. Tenía un cuchillo en la mano que no recordaba haber cogido, y salí corriendo antes de poder pensarlo. La niña me miró y rompió a llorar al instante. Corría hacia ella con el cuchillo en la mano y una mirada asesina, digna de una película de terror. Pero antes de eso, antes de verme, miraba hacia un matorral con disgusto en el rostro. ¡No!, grité. No a ella, sino a él. La alcé en brazos, aunque ella me apartó de un manotazo. Me daba igual si pensaba que era el mismísimo Satanás. Si volvía corriendo a casa y les contaba a sus padres lo de la mujer mala y espeluznante. Si llamaban a la policía y si todo acababa conmigo, sano y salvo entre rejas, me daba igual. La abracé con fuerza, como si mi brazo se hubiera convertido en una banda de acero para protegerla. Se retorció, pero no pudo zafarse, y corrí hacia la puerta tan rápido como pude cargarla. «Tranquila», dije con voz dulce, «no te hará daño». Iba a la mitad de camino cuando sus gritos y forcejeos cesaron. Tenía la cabeza sobre mi hombro y de repente se aferró a mí como si fuera una salvavidas. El cambio fue instantáneo y me hizo perder el equilibrio. Por un breve instante oí sus pies acercándose a mí. Me giré blandiendo el cuchillo como una antorcha en la oscuridad, pero no había nada. La niña volvió a gritar al ver a mi marido hundirse y se aferró a mí con todas sus fuerzas. «¡El bebé no!», gritó. «No, no, no, el bebé no, repetí. «No lo dejaré».
Retrocedí con cuidado hasta la puerta y empecé a preguntarme qué pasaría después cuando, de repente, apareció de un salto y agarró a la niña del pelo, tirando de su cabeza hacia atrás, mientras ella gritaba tan fuerte que su cara se puso roja como un tomate. Saltaba arriba y abajo, gritando y llorando, como un niño pequeño emocionado con un regalo de Navidad. Su rostro deforme sonreía, sus encías negras y sangrientas, pero sus manos amenazaban con arrancarle el cuero cabelludo a la niña. Empecé a sentir náuseas al verlo. Su tamaño parecía cambiar con cada mirada. No podía entenderlo y sentí como ese gusano dentro de mi cabeza se retorcía y desalojaba más de mis pensamientos. A veces me llegaba a la cintura, a veces era un hombre adulto, pero siempre esas manos eran demasiado grandes para su cuerpo y las escamas marrones de sangre que aún quedaban atrapadas bajo sus uñas astilladas me recordaban exactamente lo que quería. ¡No!, grité y lancé el cuchillo. El movimiento que me inspiró en ese instante fue una estocada hacia abajo y el cuchillo quedó clavado en el hombro derecho de mi marido. Soltó a la niña de inmediato y comenzó a aullar y sollozar. Parecía encogerse ante mis ojos, así que rápidamente la bajé y la empujé a través de la reja. Cerré los barrotes de golpe, le grité que corriera y luego me volví rápidamente hacia mi esposo, que se chupaba el dedo e intentaba sacar el cuchillo con la mano que le quedaba. Tras unos intentos torpes, agarró el mango y arrojó el cuchillo al suelo. Cayó con un ruido sordo y la sangre brilló al sol. «¡Eres igual que ella!», dijo con la voz quebrada, recuperando la calma y autoridad que una vez conocí. Sus ojos penetrantes me taladraron y casi me desmayo bajo su mirada. El cambio de tono fue tan repentino como una caída del cielo. «Solo quería lo que ella nunca me dio, pero todos sois iguales». De repente, todo su rostro se contrajo en una sonrisa infantil y retorcida, y declaró con alegría y De repente todo su rostro se contrajo en una sonrisa infantil. ¡Ta madre! De repente todo su rostro se contrajo en una sonrisa infantil y retorcida, y declaró con alegría y deleite, con una voz idéntica a la de un niño: «Voy a arrastrarme dentro de ti». La cena estaba fría y era la primera comida que le preparaba después de nuestra pequeña pelea. Estuve horas dándole vueltas, llena de dudas y miedos, pero todo fue en vano. Era demasiado listo para caer en esa trampa. Hubiera visto o no el veneno para ratas. No vino a cenar. Ahora tenía un problema. Me quedé inmóvil en la cocina, trabajando sin parar y mirando constantemente por encima del hombro, y cayó la noche. La única luz estaba en la cocina y de una casa grande llena de sombras negras, como la tinta que engullían habitaciones y pasillos enteros. A menudo vislumbraba un atisbo de movimiento, como la aleta de un tiburón rompiendo una ola. Quizás veía un trozo de tela azul captar la luz de la luna antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Estaba allá afuera. Al menos tenía un cuchillo nuevo, y la adrenalina que me recorría las venas me ayudaba a pensar con más claridad. Al repasar mis pensamientos, ya no veía a un niño, sino algo retorcido y deformado por el delirio y la malicia. Una enfermedad había supurado no solo en nuestras mentes, sino también en el espacio que compartíamos y en el mundo que habitábamos, desbordándose en la realidad como un aura de migraña hecha realidad. No sabía si era un intruso o simplemente algo oscuro que se había propagado desde dentro, pero de una forma u otra me pertenecía. No podía dejarlo vivir. «¡La cena está lista!», grité. «¡Vamos!». Se oyeron pasos afuera, cerca de las escaleras. No sé por qué dije nada. Debió de verme. Volví a gritar con la voz temblorosa por el miedo y el cansancio. Tomé el plato y lo puse en el umbral de la cocina, a escasos centímetros de la oscuridad. «¡Debes tener hambre!», dije, esforzándome por sonreír. «Por favor, come», añadí. «Por mí».
Un dedo regordete asomó por la puerta y deslizó el plato. El ruido resonó en el silencio, chirriando sobre las baldosas. Algo no me cuadraba, pero en ese momento solo esperaba que fuera el pánico que me atenazaba el pecho. El plato surgió de la oscuridad y me golpeó en la cara. Me partí la nariz y la cabeza se sacudió hacia atrás. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo, con el plato rodando hasta detenerse ruidosamente a unos metros de distancia. Estaba intacto, pero un borde estaba cubierto de sangre. Noté un sabor metálico en la boca y me di cuenta de que era mi sangre la que había impregnado el plato. Sentí como si hubiera estado allí tirado durante varios segundos, con un zumbido de agonía en los oídos mientras abría y cerraba la mandíbula en estado de shock. Poco a poco, capa por capa, las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Sentí un dolor agudo en la nuca y me di cuenta de que debía haberme golpeado ahí al caer, y tenía un peso encima que me presionaba y me dificultaba respirar. ¿Me había roto una costilla?, me pregunté, pero no se parecía en nada a eso. Sentía como si algo se moviera dentro de mí, algo afilado y doloroso. Bajé la mirada y vi la cabeza de mi marido, con forma de repollo, asomándose a mi pecho, y grité y lo empujé, pero él me agarró con fuerza, clavando esos repugnantes dientecitos en mi carne y negándose a salir. Me invadió el asco y comencé a golpearlo, arañándole profundamente el cuero cabelludo y los hombros. Solo cuando le metí el pulgar en su asqueroso ojito, cedió y me soltó. Se incorporó y mi pulgar se salió de la órbita con un chasquido. Por un momento pareció presa de una tristeza ingenua, pero entonces el odio se apoderó de su rostro y su único ojo me fulminó con la mirada. Empezó a estrangularme, esos puños terribles apretándome la garganta como bandas de hierro. Forcejé, golpeando el suelo y los muebles con desesperación, buscando algo, lo que fuera, que pudiera ayudarme. Por suerte mis manos encontraron el cuchillo y lo clavé con fuerza en la suave carne de su axila. Por un momento siguió como si nada, pero logré clavarle la hoja entre las costillas, una y luego 2 veces. La sangre ya se la había drenado de la cara. Nos empapó a ambos, y para mi horror apestaba leche agria y talco. Vi como la comprensión de sus heridas apagaba el fuego en sus ojos. Tropezó hacia atrás, con el rostro contraído mientras soltaba un alarido espantoso. Espuma rosada le salía de la boca y jadeaba y se ahogaba. Sus pulmones se llenaban de sangre y lo vi morir lentamente ante mis ojos. Al final volvió a ser un hombre demacrado, vestido de forma extraña, pero nada más. Me toqué la garganta y la sentía dolorida y tenía el pecho hecho un desastre. ¿Te gustó?, pregunté, y una risa involuntaria escapó de mis labios. El sonido de mi propia voz me asustó. Sonaba como una loca, pero no podía parar de reírme de mi propia broma, y al poco rato me faltó el aire y perdí el conocimiento por completo. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Y aún me pregunto si alguna vez existió. Quemé la casa y por fin oí las sirenas que venían a llevarme. Fue un problema difícil de explicar a la policía. Tenían pruebas de que un niño vivía en la casa, pero ningún cuerpo. Pensaron que yo había matado a un niño y quemado la casa para ocultar las pruebas. Después encontraron el cuerpo de un adulto, pero era del repartidor, no el de mi marido, y me arrestaron pocas semanas después. Por supuesto les conté la verdad, salvo algunos detalles extraños. Mi marido se había vuelto loco, les dije. Perdió el control, empezó a comportarse como un niño, mató a un hombre y luego intentó matarme a mí. Desafortunadamente, no hay registros de mi marido, ni de nuestro matrimonio, ni de nuestra vida juntos. Vivía sola, desempleada debido a una herencia que me otorgó mi familia. La hipoteca no la pagaba mi marido, sino la herencia. Todo esto era nuevo para mí. Él existió, de eso estoy segura. Aún conservo las heridas para probarlo y encontraron a esa niña que testificó.
en cierto modo a mi favor. Dijo que realmente había visto un hombre vestido de bebé, aunque cuando le pidieron que lo describiera, rompió a gritar y tuvieron que sedarla. Sé lo que se siente. No podría decirles la edad de mi esposo, el color de sus ojos, su fecha de nacimiento, ni siquiera su nombre. Todo ha jugado en mi contra. Creo que estoy en mi segunda apelación, pero mi abogado me dijo que no me hiciera ilusiones. No hay certificado de matrimonio ni invitación de boda, ni estado civil en Facebook, ni fotos, ni billetes de avión para la luna de miel, ni documentación oficial. Simplemente no existe ningún rastro imaginable de la vida de este hombre. Logré hacerme una tomografía cerebral y dicen que mi cerebro debería pertenecer a un paciente con demencia, solo que tengo 36 años. Está lleno de agujeros, lesiones. Las llaman. Es un buen hombre. Dije que había un gusano, ¿no? Me estaba devorando la cabeza, como si fuera el corazón de una manzana. No un gusano de verdad, claro. Bueno, no lo sé con certeza, pero aún así, creo que me hizo algo en la cabeza porque incluso ahora, solo pensar en él me da hemorragia nasal. No recuerdo mucho de mi vida anterior. La sobreescribió como un archivo de computadora y borró deliberadamente todo lo que no le convenía. Y claro, como nunca encontraron su cuerpo, ¿verdad? Un cliché, lo sé, pero creo que fue infantil de mi parte creer que unos cuantos agujeros en el torso lo matarían. Eso debería decir. Al fin y al cabo estaba jugando a fingir ser humano tanto como ser niño.